Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes, como siempre, agradecido con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. También quiero agradecerles a cada uno de ustedes el estar siempre pendiente de nuestra señal más allá de nuestras fronteras, porque desde luego este uso de la tecnología nos permite sin duda alguna llegar hasta lugares más recónditos de donde se encuentre un salvadoreño por el mundo. Bueno, un saludo muy especial a todos. El día de ayer tuvimos un espectáculo deportivo con un resultado positivo, ajustado para nuestra selección nacional, por supuesto, frente a Panamá. Pero más allá de resultado y del buen espectáculo que pudimos haber disfrutado, interesante la no mucha asistencia de la afición, que sin duda alguna, a raíz del problema que tenemos del COVID, pues no se hizo presente, no porque no se quería que estuviera presente, sino precisamente para evitar esas aglomeraciones que en el momento coyuntural del país, pues era necesario para evitar más contagios de lo que estamos teniendo hoy en día. Para nadie es un secreto, toda esta semana hemos venido recalcando la necesidad de no bajar la guardia en vista de los nuevos casos que se están presentando y este repunte y de la agresividad con que se está presentando el virus, ¿verdad? El número de muertes pues es preocupante y esto pues sin duda alguna es lo que nos ha llevado en su momento a llamar a la reflexión a todos los que amamos a nuestra selección nacional para verlo desde casita y evitar mientras pasa esta situación, porque eso es lo que hemos dicho siempre, don Ronald, ¿verdad? Aplicó lo que decir, el refrán va de el vivo a señas y el tonto a palos. O sea, ¿verdad? Es que el punto no es que nos querramos apoyar a la selección, no, el problema es la situación que estamos viviendo hoy en día. Así que bienvenidos. Gracias, Ernesto, por la invitación. Buenos días a Marvin, buenos días a Tania y buenos días a Julio, y por sobre todo un abrazo fraternal para la teleaudiencia, que es a quien nos debemos y por quienes estamos acá. Marvin, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días a todos los contertulios y también a la audiencia. Espero que sea un buen programa este viernes. Primeramente Dios, así será. Vamos a ver, no sé si ya tenemos en contacto en línea a nuestro complemento de panelistas. Está Julio Valdivieso. Buenos días, Julio. Buenos días, Ernesto, Marvin, Ronald y Tania, por supuesto, a la teleaudiencia. Un gusto. Que siempre está pendiente. Muchísimas gracias. Tania, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Ernesto, y buen día a toda la, ya iba a decir a toda la afición, a toda la audiencia de Diálogo. No, pero sí, somos aficionados. Realmente hay que felicitar. Estás en campaña, bueno, estás en campaña. Hubo una mezcla de que la lluvia con la presión, pero ojalá y de verdad esto sea muy similar a lo que pase, porque el otro partido parece que es más interesante, pero sí, realmente las felicitaciones para el orden que se vio. Era muy poquitita gente, pero yo creo que sentimos una gran satisfacción y alivio que por lo menos de este partido, muy probablemente si hay un alza no se va a deber al partido, ¿verdad? Así que un saludo para todos ahí los colegas panelistas, Ali Valdivieso que está en casa también, y bueno, a ver qué platicamos hoy. Sí, y es que, Tania, concurriendo a lo que mencionas, siendo concurrente a lo que tú mencionas, es que en el fondo no es el hecho de que nosotros no tengamos ese, digamos, ese interés patriótico, ¿verdad? Sino que es precisamente por el momento coyuntural que estamos viviendo, ¿verdad? Y lo hemos venido recalcando en este programa, este servidor, no porque realmente tenga a bien no estar acompañando al pueblo, a la afición, a la selección, sino que la situación del país está bastante difícil. Yo creo que ese es el momento oportuno, aprovechar esta tribuna para exhortar y lograr pues acometidos como el día de ayer, donde hubo un espectáculo, lo vimos en televisión, lo escuchamos en radio, ¿verdad? Escuchamos ahí la buena transmisión que tenía Kevin y todo el staff de 107 Fuego, y por supuesto evitamos esa gran aglomeración que fue mínima, pero primero Dios vamos a salir
adelante de esto. Licenciado Valdivieso, lo veo bien pensativo. Y además lo veo oscuro, no podemos tener un poquito más de luz en su... Vamos a tratar ahorita. Es que hoy está del lado oscuro. Se ha ido al lado oscuro. No tenés derecho a hablar de la selecta. No creías en la selecta. Me está sacando los trapos al sol, ¿verdad? No, mire, es que lo que pasa es que en el momento cuando hay unas pérdidas así, uno llora. Bueno, al mundial no vamos a ir, o sea, Julio, hay que ser honestos. Yo no creo que vayamos a Qatar, y eso no quiere decir ser antipatriota. Hombre de poca fe. Sí, no he sido bendecido con el don de la fe. Hoy nos está sacando los trapos. Hay que tener cuidado con el licenciado Valdivieso. Como no está aquí, ¿verdad? Sí, nos está sacando los trapos al sol, ¿verdad? Bueno, señores, hay temas importantes, sin duda alguna, que abordar, analizar. La población lo está esperando, conocer desde el punto de vista de ustedes los argumentos, los análisis con relación a temas como, por ejemplo, esta reducción del FODES que se planteó esta semana. Y por supuesto que concurre también la disolución de un instituto de desarrollo municipal por la creación precisamente de otra figura que es el DON, que es la Dirección de Obras Municipales. Así es que este es un tema que sin duda alguna ha generado y ha despertado ciertas inquietudes en sectores políticos y particularmente sectores que tienen que ver con el desarrollo local, es decir, los alcaldes. Marvin. Bueno, interesante es que no se aprobó esta semana, ha sido presentado y de alguna manera se detuvo. Me imagino que es para analizar más a profundidad los efectos políticos y económicos que deben de analizarse. No contamos con y creo que es desafortunado que, por ejemplo, el ISDEN o Comures, ¿verdad?, que es el otro organismo de las alcaldías, no hayan hecho hasta el día de hoy un informe técnico para evaluar si en 22 años de FODES qué resultados ha tenido, ¿verdad? Porque obviamente se han gastado millones de dólares en este programa y habría que ver con un informe técnico si ahora que se está planteando hacerle los recortes, va a intervenirlo de la manera que el gobierno quiere intervenirlo, poder ver si efectivamente lo que está haciendo el gobierno es malo o es bueno. Porque sin un informe técnico, y yo sé, Ronald, que tú eres un gran defensor del FODES y que es correcto, pues, pero ¿cómo sabemos que ha funcionado en 22 años? Es decir, más allá de las obras que se han hecho, más allá de todo lo que se ha gastado, pero siempre va a aparecer, a la par de eso y del desarrollo que se puede llevar a las comunidades, va a aparecer la riqueza de los alcaldes, el aumento de propiedades en los alcaldes, los altos salarios de los alcaldes, las dietas onerosas de los concejales, que también el aumento de la plantilla municipal para ir favoreciendo, digamos, a todos los partidos políticos que pasaban por las alcaldías. Entonces, no tenemos un informe técnico, ni Comures, ni el ISDEN lo hicieron, para decir, miren, hoy que se quiere mochar de una manera tan radical al 1.5, ¿verdad? Después de estar hablando de recibir el 10%, no tenemos un informe técnico. Y ahí han fallado los alcaldes en no podernos decir en estos momentos los efectos reales que causaría esta reducción. Dicho esto, está el problema histórico también, Ernesto, lo hablábamos el miércoles, sobre que siempre que se ha centralizado todo en San Salvador, se van generando resentimientos desde el interior de la República, porque va a ser, primero, bien difícil que alguien desde un escritorio en San Salvador pueda determinar cuál es la obra que más le interesa a una comunidad. De repente a una comunidad puede ser hasta punto de honor y puede un alcalde perder una elección porque no les hizo un muro de contención. Claro. Porque cuando llueve se inunda, pero para la oficina de San Salvador quizás la prioridad sea la educación, sea la salud, claro. Y diga, no, esa comunidad no necesita el muro de contención, necesita mejor una clínica de salud y necesita mejorar la escuela. Hay varios vacíos que llenar con todo ese fondo, a eso te quieres referir. Exactamente. El tema de becas, el tema de, bueno, entonces, si hasta ataúdes son los principales, decía uno de los alcaldes esta semana. Julio, ¿cuál es tu impresión? Bueno, yo he seguido este tema. Aquí estamos frente a dos visiones completamente distintas. Por un lado, el tema de la descentralización de funciones, es decir, un fortalecimiento, van a disculpar, pero está un poco mal de la garganta,
Espero no sea COVID. No, primero Dios que no. Anda dando un poco así ese tipo de gripes esporádicas, sí, un poco de eso. Sí. Dentro de la descentralización de las funciones es para fortalecimiento del municipio. Esto es la parte eminentemente territorial. La única forma de llevar desarrollo social, económico hacia las comunidades es a través de las alcaldías. No hay otra forma más directa, porque el alcalde está en contrato directo, en ese contacto directo con el habitante, sabe aquella calle empedrada, sabe que le interesa más un foco, ¿verdad? Incluso la simple iluminación pareciera ser que eso cambia radicalmente la vida. Y lógicamente eso no va cuando tú estás centralizando en una sola institución, por un lado. Ahora, nadie niega que muchas alcaldías utilizaron parte del FODES para, dijéramos, subirse salarios, aumentarse dietas, cambiar su estilo de vida. Esa es una realidad, pero eso no es problema de la creación del FODES. Ese es problema de la Corte de Cuentas de la República, que nunca hizo una fiscalización. Es más, hay muchísimas alcaldías en estos momentos que bajo una figura de las famosas sociedades de economía mixta tratan de evadir el control de la Corte de Cuentas de la República. Ese es un gran reto que tiene la Corte, que empiece ya a fiscalizar, pero con una verdadera fiscalización, no solo en la parte, dijéramos, de dinero, ¿no? Una gestión administrativa y financiera en cada una de estas sociedades en las cuales los municipios forman parte de estas, pero donde se gastan sin ningún control de la Corte de Cuentas, que muchas veces es muchísimo mayor esos despilfarros que lo que aparentemente puedan estar sucediendo en algunas alcaldías. Además, el tema de la descentralización tiene una finalidad, y es el fortalecimiento que va hacia aquellos programas que tal vez para algunos puedan ser muy minoritarios, pero para otros no. Esta forma de realidad, no sé, me extraña por qué los alcaldes, y aquí en este tema no hay ningún partido político que se escape, incluyendo Nuevas Ideas, porque esto les afecta a todos los alcaldes, y si en algo sí se ponen de acuerdo es cuando se les toca el tema de la inversión. Yo no sé qué resultados va a tener políticamente hablando este impacto. Me da la impresión de que lo van a meditar un poco más. De hecho, no se aprobó, como muy bien lo dijo Marvin el día de ayer, porque están midiendo las consecuencias políticas de los efectos de una decisión de esta naturaleza, porque estás hablando de 262 municipios. Y a la hora de los cúbules, el alcalde arrastra el voto del diputado y arrastra el voto presidencial. Sí, indudablemente. Los alcaldes políticamente juegan un rol sumamente importante, pero ¿con qué cara va a ir un alcalde a hablar a una comunidad, a solicitar un voto en un momento determinado, si no les ha podido llevar bienestar, ¿verdad? Interesante. Que creo que va a haber que meditar mucho esa toma de decisión. Por supuesto que nadie niega la corrupción que han tenido, pero eso ha sido falta de ejemplarización en no haber metido. Y termino con esto: quite Corte de Cuentas esa famosa práctica que tiene, que cuando se acercan las elecciones le dan una constancia para poderse inscribir. Debe darles un finiquito donde se contemple la gestión tanto administrativa como financiera. Por eso es que muchos alcaldes que tienen actualmente problemas en la Corte de Cuentas de la República siguen participando, y la percepción que tiene la ciudadanía es precisamente eso. Pero ese no es problema de la ley del FODES, ese es problema de la Corte de Cuentas de la República. Bueno, mire, hay elementos claves que son coincidentes en la descripción y en el análisis que están haciendo. Yo les invito a que hagamos ya una parte de debate medular hagamos un debate de la parte medular de todo esto, en cuanto a el impacto que esto va a tener desde el punto de vista de la respuesta que debe de tener la población a una demanda tan inmediata que son el gobierno local en este caso. A ver, Tania, abro el debate para que se tomen el tiempo prudencial, y don Ronald también. Tania.
Sí, en esa parte es precisamente a lo que yo me iba a referir, Ernesto, porque en cierta medida a veces se necesita como medidas inmediatas, pero esto implica que va a haber más burocracia. La burocracia siempre trae retrasos a las decisiones, pero hay una parte más importante, y es que con esta creación de este ente, si bien es cierto la Constitución establece la autonomía en lo técnico, en lo administrativo y en lo financiero, a mí me preocupa que hay un ente que va a estar más arriba, incluso del mismo Consejo Municipal, que va a decidir. Es cierto que la alcaldía o el Consejo va a continuar haciendo todas las propuestas, todos los estudios, todos los análisis, pero no van a decidir cuál proyecto o cuál no, o no lo van a fiscalizar, porque sí, este ente que va a tener prácticamente una calidad de superior no es electo popularmente. Entonces, este me parece que es un punto muy importante a discutir, en el sentido que estaría una dirección por sobre la elección popular de un consejo municipal. Entonces, el tema de la jerarquía, aunque se mantenga la autonomía, podría verse un poco de frustración en cuanto a la voluntad del electorado, porque al final uno escoge consejos municipales, pero si quien va a tomar la decisión es un ente burocrático más arriba, no quiere decir necesariamente que esto sea malo. Sin embargo, parece que se le estaría complicando la situación real en algunos proyectos de beneficio a las comunidades. Ahora, lo que dice Elic Valdivieso, completamente de acuerdo. El problema es que aquí se ha abusado tanto y ha habido tanta ausencia de controles, que parece ser que esta quizás sea una medida paliatoria, transitoria, ojalá y fuera transitoria, pero parece que es permanente, mediante la cual se espera salir de donde estamos, pero digamos, el control tendría que incrementarse, las alcaldías tendrían que ser más precisas, más contundentes en sus proyectos y sobre todo más organizadas, porque si algo hemos visto es que todos los alcaldes llegan a subirse los salarios. Perdón, todos no, muchos alcaldes han llegado y han llegado siempre a subirse los salarios, a utilizar el FODES más del porcentaje permitido para salarios, porque de ahí han costeado siempre activismo político partidista. Entonces, esa situación es lo que ha generado, porque ¿qué es lo que hemos tenido realmente de beneficio del FODES? Si vamos a palabras concretas, van a ser bien pocos y contados los que han rendido cuentas realmente y que la población ha estado muy satisfecha, pero el tema de la Corte de Cuentas va a tener que verse incrementado no solamente en su capacidad técnica, sino que además financiera, para que tenga una verdadera posibilidad de cubrir todas las alcaldías, y ahora además a esta dirección, porque también alguna especie de contraloría debe de tener. No puede ser que estos controlen a aquellos, pero que estos no los controle nadie. Entonces hay varios temas importantes que se puede discutir, pero sí, digamos, el punto que me parece más importante discutir es que este ente estaría sobre, sin haber sido electo popularmente. Ok, vamos a ver, don Ronald, porque, o sea, la creación de una oficina, el DOM, por ejemplo, y lo decía uno de los alcaldes esta mañana, este es un elemento bien importante también que no puede soslayarse en este análisis, no quiero condicionarlo o precondicionarlo, pero decía el alcalde de San José Villanueva, Pedro Durán, decía algo que tiene lógica. Son 262 municipios para una oficina. Esta oficina va a tener la capacidad de poder darle la respuesta inmediata a las necesidades que los 262 municipios, con caseríos, con cantones, con cuestiones... Con barrios y colonias. Con barrios y colonias, va a poder darle. A ver, don. La oficina tendría que descentralizar. Sí. Sería una mega oficina, ¿no? Una mega estructura en términos de administrativos. Paralela. A ver, don Ronald se me queda viendo así muy fijo, ¿verdad? Miren. Usted está como extraño igual al licenciado Valdivieso. Sí, que don Julio lo contamina uno. Miren, yo fui quien pasó la ley del FODES a la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Yo la trabajé, yo la llevé, yo la cabildeé, yo conseguí los votos. Y desde entonces está la ley ahí. Y esa ha sido la única ley de desarrollo humano que tenía este país, porque hoy la están asesinando. Lo que estamos viendo es un crimen desde cualquier punto de vista. Destruir la ley del FODES, destruir la autonomía municipal,
Esto es un retroceso para los años 50, montar una oficina que haga todo ese trabajo, eso es llegar allá donde Martínez, ¿verdad? Estamos en una involución política en este país terrible, porque se suponía que los millennials nos iban a llevar al futuro y los millennials nos están llevando al pasado. Alcaldías, esos no son alcaldías. Eso a partir de ahora serán cualquier cosa menos alcaldías. Cuando yo llegue a buscar a un alcalde, ya no voy a preguntar por el señor alcalde, sino que voy a preguntar por el señor cualquier cosa, ¿verdad? Porque él no va a ser alcalde. Los consejos municipales no van a ser consejos municipales. Deberían de destruir todo eso mejor, poner gerentes, ¿no? El gerente de Chalchuapa, el de Tiquisaya, el de Guaymango, el de Cesori. Eso deberían de hacer. ¿Qué autonomía van a tener? ¿Qué van a decir? ¿Para qué van a estar los consejos municipales si no van a tener nada que decidir? Nada sobre qué decidir. Y el daño que se le está haciendo a los pueblos es grande, es profundo. Es la única ley de desarrollo humano. Y cuando hablo de desarrollo humano, se estarán dando cuenta que no digo desarrollo económico, ¿verdad? Porque el desarrollo económico solo es una parte del desarrollo humano. Pero cuando se vive en los pueblos, cuando se ve la sociología de los pueblos y cómo se desarrollan los pueblos, uno dice qué lindo el FODES, ¿verdad? Todo lo que ha ayudado. Miren, Marvin escribía algo y decía, si es que en las alcaldías de los pueblos llegan la gente del barrio a pedir dinero para que le den para la corona de la reina cuando están celebrando sus fiestas cantonales, ¿verdad? Llegan para lo de la Virgen, ahí hay toritos pintos, ahí hay en Nejapa las bolas de fuego, toda esa es nuestra cultura, todo ese es nuestro desarrollo humano, que hoy lo estamos tirando a la basura. O sea, eso no lo logran ver acá, pero en los pueblos hay una cultura propia, hay una idiosincrasia que hay que cultivar y desarrollar, y eso se hace con el FODES, aparte de las becas que se les dan a los jóvenes, que se les daban a los jóvenes, porque este año esos jóvenes ya no pudieron estudiar. Estamos hablando de miles de estudiantes que les coartaron el derecho al futuro. Ya no digamos hacer un muro de contención en algún lado, es reventar cohetes el Día de la Virgen, llevar allí el mariachi, los payasos que son nuestros artistas, cuando hacen las fiestas y revientan las piñatas en la mañana cuando van a ver a la Virgen. Todo eso es desarrollo humano. La cultura es de lo más granado del desarrollo humano de un pueblo. Eso lo están asesinando al asesinar el FODES. No están viendo hacia el futuro, están viendo hacia el pasado. Vamos a ver qué piensan. Estamos a mediados del siglo pasado de nuevo. Esto se llama involución política. No te veo convencido, Julio. Abrí el micrófono, Julio, porfa. Quiero dar dos cosas. La primera de ellas, ¿verdad?, es el hecho de que hay que revisar muy claramente el artículo 206 de la Constitución, el cual establece, dijéramos, que los planes de desarrollo local deben de ser aprobados por el Consejo. Deberán ser aprobados, mejor dicho. Esa es la palabra que utiliza, dijéramos, nuestra Constitución. Si no admite constitucionalmente que otra entidad fuera de lo que establece la Constitución apruebe el plan de desarrollo municipal y lo ejecute, ¿verdad? Y lo segundo que quisiera ver es que aquí ha faltado una figura que ha brillado por su ausencia en los últimos 3 periodos, y son los gobernadores departamentales, fíjense. Esa figura fue creada por ser el jefe político o como el representante del presidente de la República en cada uno de esos municipios. Entonces el gobernador jugaba ese papel político de fiscalizador también sobre la gestión del alcalde. Con él se canalizaba muchísimas cosas a través de la figura del gobernador, pero esto está totalmente, dijéramos, invisibilizado. Y esto no es creación o potestativo, es que así también lo reconoce la Constitución, la figura de la gobernadora departamental. Entonces creo que... Perdón. Tania y Julio han tocado 2 temas, Ernesto, bien interesantes, que yo lo hablaba con algunos alcaldes del oriente del país.
Tania hablaba de que esta dirección de obras municipales desde San Salvador no ha sido electa por la gente. Y Julio está introduciendo otro elemento sobre que es el Consejo Municipal quien tiene que decidir finalmente las obras. Entonces yo les planteaba a estos alcaldes con los que hablaba en el oriente del país, ¿por qué no presentan una demanda de inconstitucionalidad? A esta sala de lo constitucional. Ajá, por eso. Entonces, y me decían exactamente la risa que les dio, que le acaba de dar a Ronald, que es... Es la risa que nos ha dado a todos los salvadoreños desde hace más de 30 años, Marvin. Claro. Desde el 1 de mayo. Claro, es decir, depende a quién le pregunté, ¿va? Pero... Así es. Pero, entonces, ¿por qué no van a la sala de lo constitucional y piden anular cuando se haya aprobado esto? Entonces los alcaldes decían de que ¿para qué? ¿Para qué van a ir a una sala que les va a decir que va a legalizar? Producto de un golpe de Estado. No tan más allá de eso, sino que va a legalizar. Ahí está la raíz del mal. Va a sentar jurisprudencia y va a decir, no, pues eso que está diciendo Julio, que la Constitución dice, o lo que decía Tania, que la oficina no ha sido electa y que quien elige la gente es al Consejo Municipal, pues es posible que la sala de lo constitucional diga que no, que está bien. Claro, eso va a decir. Que lo que se está haciendo es correcto. Y esto nos va a llevar, creo yo, así como no ha habido, digamos, muchas candidaturas para la Fiscalía General de la República, y esto puede ser un problema, nos puede ir llevando a que la gente va a dejar finalmente que pase todo lo que tenga que pasar, ¿verdad? Pero ustedes son nadie va a ir a reclamar nada porque de nada te va a servir. Y eso va a entrar en una situación de un bache que cuando se sale de ese bache, Ernesto, se sale con violencia. Con violencia. Ustedes están en el extremo de que esto es malo y allá tenemos el extremo de Julio donde al final deja entrever de que hay que buscar un mecanismo que funcione mejor. Entiendo que esa es la parte, Julio. Y sea más eficiente más transparente. Pero Julio no está diciendo que esto es bueno. No, pero yo acabo de decir que sí. A ver, déjame ver. He dicho muy claramente que debe revisarse toda la constitucionalidad de este proyecto de ley. De acuerdo. Es más, ¿tú crees que se detuvo ahí el día de ayer eso que había en el criterio ya la intención de pasarlo? Precisamente porque van a consultar con todos los alcaldes de las diferentes fracciones políticas. Diputados consultarán reformas al FODE, sí. Este tema es de todititos los alcaldes. Y siempre que se toca este tema, los alcaldes hacen esa unión, esa solidaridad, porque saben en la realidad qué es lo que pasa. ¿Quién puede conocer en situ, es decir, los problemas locales? ¿A quién le aprieta el zapato, dijéramos, en el municipio más alejado de San Salvador? Al alcalde, solo él sabe cuál es el problema, cuál es la prioridad, mejor dicho. Y los diputados... Los problemas que tienen. Muy difícilmente entiendo y nadie se cierra a la corrupción, ¿verdad? Al despilfarro que han habido por muchos alcaldes con el manejo del poder. Pero entonces tópenlos a ellos. Pero entonces hay que deducirle, no le dé corte de cuentas, ningún finiquito a nadie mientras esté pendiente una observación. Y entonces ¿es bueno o es malo, más allá de la legalidad con la que tú estás viendo que debe de manejarse esto? No, es que si no es legal no puede haber cosas buenas ni malas. O sea, si vos no pasás el tema de la constitucionalidad, ¿y qué podés esperar? Lo que sucede es que a primera vista, Ernesto, uno de los principales objetivos que plantea la iniciativa es darle mayor transparencia al manejo de fondos en las administraciones municipales en vista de todo lo que aquí también se ha cuestionado en el pasado. Sí, pero es que eso no es cierto. Además, no es ese el problema. No vamos a destruir el FODES porque hay una Corte de Cuentas que no sirve, porque hay una Fiscalía que no sirve. Entonces vayamos contra la Fiscalía, vayamos contra la Corte de Cuentas, pero no contra el FODES, no contra la ley. Si el fin del FODES es bueno, nadie lo puede cuestionar en este país. Destruirlo es malo. ¿Qué quieren en el fondo? El pisto del FODE. Entonces mejor hablemos de eso que ha de ser el fondo final de toda esta situación. Es que lo que sucede es que lo que se ha planteado tiene visos de inconstitucionalidad, Ernesto. Es inconstitucional. Porque como todo en este país. Por eso les estás mochando la autonomía. Y los diputados, Ernesto, deben de tener claro una cosa. En la campaña, un diputado no llega a un municipio si el alcalde no le organiza el meeting.
Ahí no es el diputado que se sube a la tarima, Tania, o sea, al alcalde. Te veo también a ti, que sé que el diputado se sube a la tarima del alcalde, ¿verdad? Tania. La corrupción solo se traslada, la corrupción no desaparece, está ahí y está lista para penetrar o cualquier funcionario que lo permita. Esto quiere decir que va a trasladarse la obligación de la Corte de Cuentas, además de las alcaldías, ahora a este nuevo ente. Es decir, una corte que no nos daba abasto ni con las alcaldías, ahora se va a trasladar a este nuevo ente, y quizás en esa parte me quedé corta la vez anterior, pero eso significa un fortalecimiento hacia la Corte de Cuentas, no solamente técnico y financiero, sino que sobre todo que el problema, como lo dice Elic Valdivieso, esta vez lo voy a retomar, no son las leyes. Yo pienso que las leyes son muy deficientes y se pueden mejorar, son mejorables como todo en la vida. Sin embargo, el problema en El Salvador no ha sido ese, sino los funcionarios, las personas. Entonces, el mecanismo de elección de estos funcionarios no ha cambiado. Y por lo menos es lo que nosotros venimos reclamando desde hace muchísimos años. El origen de selección de estos funcionarios no está bien. Aunque ahora sean otras personas, no está bien. ¿Cómo es posible que un órgano de Estado elija al otro? Que elija a los entes que van a ser sus propios contralores y que los elija unilateralmente. Es decir, como que carece un poco de lógica, y el objetivo que se pretende buscar no se va a cumplir nunca porque el origen está dañado. Entonces hay que sanear allí para verificar que algo va a funcionar o no, y empezar a elegir funcionarios que sean verdaderamente idóneos y que no tengan pasado, y que sean funcionarios que tengan sobre todo una voluntad de hacer las cosas, porque si van a seguir poniendo gente como lo hicieron los que ya sacamos, que van a seguir poniendo gente que no van a hacer sus funciones, que van a ir a hacer política partidista, que no van a investigar como corresponde, entonces el problema se habrá trasladado de las alcaldías a esta dirección, porque la corrupción no va a desaparecer. Sí, Julio. Espérate, alguien decía que todos los muñecos son hechos del mismo barro, ¿verdad? Allá en lo vasco, ¿verdad? Y que con un poquito de agua se vuelve otra vez. El tema aquí no es del problema de la ley, es de la aplicación de la ley y de la voluntad política de quererla aplicar. Ahí vi yo que presentó la Corte de Cuentas 5 avisos en la Fiscalía de 5 alcaldías pequeñitas. ¿Y qué pasa con las alcaldías grandes, digo yo? ¿Qué pasa con la alcaldía de Santa Ana, la de San Miguel, la de San Salvador? No creo que solo los niños cantores de Viena en las demás alcaldías de El Salvador. Entonces, esa selectividad es lo que daña todititos los procesos. Si aquí la Corte de Cuentas, insistimos, retomen el rol de ser verdaderos fiscalizadores, tienen puertas enormes donde se están drenando recursos de las alcaldías, vayan. ¿Cuántos alcaldes en 22 años han sido condenados por el mal uso del poder? Uno. En 22 años. Miren, voy a hacer la pausa, me voy a ir a la pausa, tenemos compromisos de publicidad, vámonos al reporte de tráfico con Texaco, con Tecron, y luego regresamos con el debate. Le doy la palabra a don Ronald, que lo dejé con la palabra, pero tenemos compromisos de publicidad, a veces nos emocionamos demasiado acá con el debate, pero hay compromisos de publicidad. Pausa y regresamos. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Gracias a Texaco con Tecron nos vamos hasta la rotonda del Salvador del Mundo. Ahí está esa preciosa imagen que en lo particular siempre me encanta presentarla, sobre todo por ese baño de sol que recibe toda la plataforma entre verde y gris de cemento, ¿verdad? Y la circulación vehicular que nos muestra que tenemos una conexión bastante favorable, viniendo de la Alameda Roosevelt, Constitución, Paseo General Escalón y por supuesto la avenida Manuel Enrique Araujo. Así es que recuerde usted, más de 100 años evolucionando para ser insuperables. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Alcanza lo que creías imposible. No le pongas límites a tu motor. Ponle Tecron. Texaco con Tecron. Libera tu potencial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, don Ronald.
Por si alguna vez la bueno, usa. Y Tania también abrimos el debate ya con relación para ir concluyendo un poco con el tema, ¿no? El siglo pasado, uno de los grandes temas que había en El Salvador y que se luchó mucho por eso, fue la descentralización del Estado. Porque la centralización del Estado llevaba a grandes corrupciones. Yo en un estudio, cuando estábamos con el padre Segundo Montes, veíamos la corrupción de aquel tiempo. Y fíjense que aquí había una Proveeduría General de la República, que estaba ahí en la Avenida España. Allí está la casa todavía aún. Una casa muy bonita, ya vieja, pues ya destruida, pero me imagino que fue muy linda en su momento. Entonces, allí dejaban al Proveedor General de la República solo 6 meses. Y ya habían los militares, por lo general militares ponían que iban a estar 6 meses nada más, ¿verdad? Porque en 6 meses ya salían millonarios de ahí. Entonces, contra eso se luchó. Además, al volver a ver los grandes países desarrollados de Europa, nos dábamos cuenta que la descentralización del Estado es lo que había llevado desarrollo a esos pueblos. Hablo de Austria, hablo de Alemania, de Italia, de España. Entonces, se luchó porque eso pasara en el país. Tenemos 22 años de tener una ley de descentralización del Estado que ha dado frutos, grandes frutos. Y hoy vienen a quererla descalificar porque tenemos una Corte de Cuentas que no sirve y una Fiscalía que no sirve. No se vale. Y alcaldes corruptos. Sí, pero ese es el alcalde, no es la ley. No, bueno, de acuerdo. Estamos destruyendo la ley, ¿verdad? Y protegiendo a los corruptos. Y protegiendo a los corruptos, no se vale. Hay que cuidar la ley, pero aquí la estamos asesinando. La única ley de desarrollo humano de este país la están asesinando. Y nos están volviendo al siglo pasado. Estamos yendo para atrás y no para adelante. Hagámosle el análisis constitucional. Fíjate que cuando se crea la Constitución, se le da una autonomía al municipio de una manera muy fuerte, al grado tal que prohíbe mezclarse los fondos de los municipios con el fondo general. Y esa es la base del FODES, el artículo 207 de la Constitución. El problema, Ronald, es que la ley no desaparece. Lo que la Constitución establece es que haya una ley, ¿verdad? Perdón, que exista un fondo separado del fondo general, y una ley secundaria determinará los montos sobre los cuales deberá regir. Entonces, por eso es que te dejan con el 1.5%. Ahí está. Pero eso es asesinar todo. En vez de subirle, el presidente que dijo cuando era candidato, estoy de acuerdo con el FODES y cuando sea presidente le voy a subir. Pero está asesinando el FODES. Esa es la valoración política. Estoy diciendo que constitucionalmente dejaron esa brecha y tienen ese asidero. Ahora ya, política. Pues sí, pero eso es un fraude de ley. ¿Ah? Eso es un fraude. No, la ley lo permite. Pues sí, la ley lo permite, pero es un fraude. En el fondo lo sabemos. Bajarle del 10 al 1,5. Pero no es vale. una cuestión política, como dice Julio. Pero legalmente sí pueden hacerlo. No, si es inconstitucional. Quitarle la autonomía al municipio es inconstitucional. Reducirle el porcentaje sí es legal. Eso es un crimen. Político. Es un crimen político. Claro. Pero legalmente pueden hacerlo. Y eso es lo que está diciendo Julio. Es que se puede. Es que, Ronald, si aquí un día, con eso. ¿Qué tal si el gobierno estuviera diciendo que le va a subir el 20%? Ah, qué bueno. Pero igual le puede poner el 1.5%. No, hombre, no se vale. Hay que avanzar, no hay que retroceder en este país. No, de acuerdo. Pero ¿cómo le van a dar el 20% a algo que no ha funcionado? ¿Es cierto? No es cierto que no haya funcionado, Tania. Sí ha funcionado el FODES. Ronald, han habido obras, pero ha habido más corrupción. Yo no creo es cierto. Que eso no necesita anteojos no es ni cierto. estudios. Yo que he ido a todos los pueblos de este país, conozco las 262 municipios. Yo no voy a decir que conozco los 262 municipios porque creo que está bastante. Yo he andado en todos. Y sobre todo la corrupción que ha habido en los 262 municipios y que es histórica. Aquí miren, yo me acuerdo cuando René Alexander Portillo en Cesori iba a San Miguel donde termine la idea. Vamos a ver. En El Salvador ha
habido más corrupción que obras. Y por eso es que la gente que estuvo por 30 años salió. Es cierto que la descentralización es lo que nos han enseñado y estamos convencidos que funciona mejor. Pero en El Salvador es mentira que ha funcionado. Ahora vamos a ver un nuevo ente que funciona de forma colegiada. Voy a terminar mi idea, que funciona de forma colegiada y que probablemente nos va a permitir que se ejecuten de verdad las obras. Aquí el problema que yo cuestiono es que es un ente que va a estar sobre un ente que ha sido electo popularmente. En mi opinión, ese es el punto. Yo quisiera terminar. 15 segundos y luego, don Ronald, sí. Aquí hay que agarrar números, porque si no... Sí, 15 segundos para generar un poco la esencia del debate, pero bien, Julio. No, hombre, es que no soy mandrake para que en 15 segundos te pueda decir toda una fundamentación. Yo simplemente quiero hacer valer una cosa. Lo mismo que le está pasando al FODES, que es legal lo que se está haciendo. No estoy hablando de la inconstitucionalidad. Pero si comparamos el FODES, ¿se recuerdan ustedes con el IRA? Que fue fundado en 1953, lo cerraron en la época de Duarte, 35 años después, porque se descubrieron robos. Cristiani lo cerró. A los que se robaron, ¿cuál fue la decisión política fácil? Cerrémoslo. Cerrémoslo, porque eso es una fuente de corrupción. El problema no es cerrando el tipo de instituciones. El problema es individualizando las acciones y ejemplarizando con las acciones que se deben hacer. Esa es la valoración que tendría que estarse dando. Ahora, yo ya lo revisé. Cuando yo te digo de que desde el punto de vista legal, lo que establece la Constitución es que se establezca un porcentaje, no da montos, como en el caso de la Corte de Cuentas, que te dice que va a gozar de al menos el 6%. Ok, don Ronald. Miren, podrá ser legal, pero es inmoral lo que están haciendo. Es un crimen político el que están haciendo. Esa es otra valoración. Mire, yo quisiera decirle a Tania, yo que he andado en los 262 municipios, he visto el desarrollo que el FODES ha llevado. Yo recuerdo cuando el asesor y René Alexander Portillo iba donde Batarcé. Pero ese es discutible, don Ronald, perdóneme. No, lo que sucede es que yo sí he andado en los 200 y conozco a todos los alcaldes. Este servidor también y seguramente otro. No, pero es discutible desde el punto de vista de que solo haya obras, pero han habido corrupción. Sí, pero entonces vayan contra la Corte de Cuentas, no vayan contra la ley del FODES. Es que estamos destruyendo la ley del FODES por el fin del dinero. Era lo que decía al principio, no tenemos un estudio técnico que diga que lo que dice Tania es cierto o es verdad, es mentira, o lo que dice usted y es los casos judicializados. Como el gobierno les dijo eso, eso están repitiendo. Es que también hay otro problema. Los casos judicializados han sido pocos y el condenado solo ha sido uno en 22 años, Ernesto. Entonces, me vas a decir que solo un alcalde en 22 años, el que era alcalde de Olocuilta, y que gracias a ese caso hemos podido saber cómo es que se hace esa trama corrupta con el FODES. Han habido más, lástima que no tengo el dato, pero sí han habido más condenas de alcalde, pero son muy poquitas. ¿Sabes qué es lo que debería de hacerse la modificación inmediata a la ley del FODES? Regular el tema de salarios, regular el tema de las dietas y los miembros del Consejo. Correcto. No puede ser que pueblos pequeños con salarios más altos que las del Ejecutivo. Eso sería en realidad irle centralizando y poniéndole cortapisa. Y eso no es problema de la ley del FODES, ¿verdad? Es problema de los alcaldes. Mirá, la alcaldesa de Soyapango, el primer día que llegó se subió el salario, $1,000, y le subieron a los concejales $500. Hoy no tienen para pagarse los salarios y despiden a las secretarias y a los que recogen la basura para pagarse el salario de ellos. Pero eso no es ley del FODES. Esa es sinvergüenzada de los alcaldes. No, y además son autónomos en lo administrativo y lo financiero. Es que no confundamos la ley del FODES con la naturaleza de lo que es el municipio. El municipio es autónomo, administrativo y financiero. El FODES solo regula una parte del funcionamiento de la alcaldía. Ahí es donde hay que limitar, que para lo cual es que hay que diferenciar lo del FODES, porque el FODES está claro lo que se puede usar administrativamente y todo lo que tiene que ir a inversión. Correcto, pero en la práctica no funcionó. No funcionó. Lo han destinado para otros temas que no son esos. Ahí es sí, pero es que entonces anda con la Corte de Cuentas, no vayas contra la ley del FODES, porque yo veo que cuando asesinan la ley del FODES, lo que quieren es el dinero del FODES. Ahora, canaletas hay en los 262 municipios, don Ronald. No, mire,
Lo invito a asesor y vamos a ir a ver todas las escuelas que se hicieron allí. Cuando en aquel tiempo el alcalde iba a pedir que le regalaran láminas a San Miguel para ponerle a una escuela que tenía goteras. No se vale, realmente. Y ya van a ver el daño que le están haciendo a los municipios, a la gente más pobre de este país. Julio introducía la figura del gobernador político departamental. El papel juega. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Porque tengo pausa comercial, regresamos. ¿Pero qué tiene que ver con el FODES? ¿Sí? Sí, no sé, debatan ese tema, entonces, ¿por qué lo está apuntando ahorita? Es que es interesante por lo que antes, que no había FODES, hacía el gobernador. Okay. Vamos a regresar con ese otro elemento que se introduce en el análisis y debate esta mañana. Pausa, gracias. Nos vamos desde luego también, gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta, nos vamos a conocer también otro informe de tráfico a esta hora de la mañana. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta un informe de tráfico a esta hora de la mañana desde el sector de Los Chorros. Ahí vemos las imágenes que hablan por sí sola cómo está el estado del tráfico. No hay bache, ni reto, ni cuesta capaz de frenarnos. Nuestra alineación está diseñada para levantarse, seguir creciendo y ser imparables. Creemos en el poder de tus ideas para crecer juntos y llegar más lejos. Nos ponemos la azul para que juntos sigamos soñando. El motor de la Selecta somos todos. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Gracias nuevamente por estar con nosotros. El café perfecto, rico café. Café rico. Así es, desde ya usted puede desde luego saborearlo a buena hora de la mañana o a cualquier hora del día. A ver, ¿cómo está eso de los gobernadores y que no está de acuerdo y que qué tiene que ver? Dice lo que sucede es que antes del FODES, los gobernadores tenían el rol de, digamos, gestionar en el Ministerio del Interior, gestionar las obras que había que hacer en los pueblos. Incluso, acuérdate, en el caso de San Miguel, lo tengo bien palpable, porque fue precisamente cuando ya se aprobó el Código Municipal que la alcaldía le quita las fiestas patronales a la gobernación, porque claro, quien lo hacía era la gobernación, gobernador. hasta las fiestas patronales. Entonces, ¿y qué hacían los alcaldes de los pueblos antes en San Miguel? Iban donde el gobernador a pedirle pisto. Controlaban el guaro, ¿verdad? También los gobernadores. Administraciones de renta. Autorizaban lo de la ganadería también, ¿no? Okay. Entonces, todo eso desapareció. Exactamente. Lo que va a pasar ahora, si los alcaldes no tienen FODES, es que el gobernador va a tener, como decía Julio, como él representa constitucionalmente al presidente en el departamento, entonces va a tener la gran labor de la gestión en la oficina de obras municipales. El diputado de Gana, Juan Carlos Flores, que creo que también es el coordinador del grupo parlamentario, si no me equivoco, dice que como Gana invitamos a nuestros 33 alcaldes y con ellos vamos a estudiar la ley. Es la mejor forma, cada grupo tendrá la forma de conectarse con sus alcaldes. Entiende el mensaje político que da ese diputado. Hay que ser clarísimo y sobre todo Gana. Saben perfectamente que el voto del alcalde arrastra al voto del diputado. Es correcto. El alcalde, si no se le pone el diputado a la par, muy difícilmente. Y no estén pensando lo que pasó en esta elección. Esta elección fue sui generis. Esta elección la ganó el presidente de la República, no la ganaron, con todo el respeto, a todos los candidatos. Es más, dentro de las propuestas se decía votar por bandera y no por persona. Es más, Julio, no estén confundiendo que la figura del alcalde no va a ser importante en las próximas elecciones. ¿Y con qué cara va a llegar un alcalde si no ha hecho obra? Es que, Julio, la idea en los pueblos fue, si ponemos un alcalde de nuevas ideas, es que las obras aquí van a venir corriendo. O sea, esa es la lógica. No sé si en Occidente, pero en Oriente la gente dijo, con alcaldes de nuevas ideas vamos a tener obras
rápido. Hay alcaldes que están guardando mucho silencio también, ¿verdad? Son pocos, creo que los de la oposición son los que están alzando la voz, de ahí el resto, pero nadie, el problema que tienen. Nadie está a favor de que le asesinen el FODES en su pueblo. Los alcaldes internamente dentro de Nuevas Ideas están protestando, o sea, internamente porque yo no lo he visto públicamente, yo lo he visto. Las quejas hacia adentro de los alcaldes, en Oriente, mira, en Oriente hay alcaldes que ni quieren llegar a sus despachos porque la gente está llegando a pedirles obras y ellos no tienen dinero para las obras. Julio. En este tema no hay bandera política. A todos los alcaldes les aprieta exactamente igual. Por eso es que va a haber una cohesión. Esa declaración política, ya no jurídica, esa declaración política que da el diputado de Ghana es precisamente eso lo que van a hacer. Lástima que no van a tener acceso a esa reunión, pero no creas que les van a llevar pan dulce o les van a llevar semita a los alcaldes al diputado. Van a llegar a escuchar en muchos de los casos situaciones fuera de, que no se puede decir en televisión, pero esa es la realidad a la que se va a enfrentar. Ajá. ¿Y cómo va a llegar el candidato a diputado a reelección de Ghana a buscar al alcalde del departamento para que le diga, dame? ¿Con qué cara cree que van a llegar? De acuerdo, voy a hacer la corrección. Es Juan Carlos Mendoza, el coordinador, creo. Creo que él es suplente. Esa versión creo que eso que dice Julio es totalmente cierto. O sea, y los partidos políticos de mayor tradición lo saben, pues. Entonces, no hay posibilidades de que un alcalde se reelija en el 2024 si no ha hecho... Vamos a ver, 5 segundos para cerrar este tema. Lo que quieren es no darle el dinero a los alcaldes porque no tienen piso. Matar el FODES, dijo usted. Asesinar el FODES, perdón. Tania, en 5 segundos. Estoy de acuerdo con lo que dijo Elic Valdivieso. La ley del FODES es una cosa, la autonomía municipal es otra. Insisto que el punto que me parece importante es que en esa parte técnica hay un ente que va a estar sobre un consejo municipal electo popularmente. Ok, Julio. Bueno, yo creo que ya es redundante las posiciones. Siento que deben de meditar mucho. Muchos municipios, si bien es cierto, no tienen la capacidad, el FODES determina en una gran mayoría, digamos, el quehacer, y eliminarlo del 10 al 1.5 creo que va a ser una medida antipolítica que después les va a traer las consecuencias. Cierro con esto. Tengan cuidado, no a la acción, porque la acción la pueden hacer porque tienen correlación, a las consecuencias de la acción, a esas sí, medítenlas porque les van a pasar factura en las próximas elecciones. Ahora, nuestro buen amigo y tu vecino, Marvin, ni él ha hablado, que siempre habla, Will Salgado. Llegó a decir que es mejor que no le den el FODES. Sí, lo dijo, buscarlo ahí en la hemeroteca de la prensa gráfica. Y entonces San Miguel, yo le dije en lo personal, mire, le digo yo, si San Miguel recibe $7 millones al año en FODES, o sea que usted tiene la capacidad de ir a conseguir 7 millones porque no los necesita. No es así. Y mira, hasta ahora no ha hecho mayores obras en San Miguel. No ha hecho nada. Y ya lleva un año. Entonces, ahora, la conclusión de 5 segundos, yo la entiendo así. Primero, es innecesario que el gobierno abra otro frente de guerra con los municipios. Es innecesario. Segundo, esa reforma tiene visos de inconstitucionalidad. Y tercero, los alcaldes que no estén de acuerdo vayan a la sala de lo constitucional, y si hay alcaldes que creen que de nada sirve ir a la sala de lo constitucional, vayan a la marcha que está haciendo Ronald el 17 de octubre y manifiéstense, pues. O sea, usted está haciendo una marcha, perdón. Está haciendo una marcha. No. Ronald, no, es que va a haber una marcha, pero no la hago yo, es otra cosa. Yo he visto a Ronald, invitando a la gente. Cuidado con las etiquetas, porque al final desvaloriza un poco el contenido de la marcha. Se me quedaba en el tintero una cosa, Ernesto. Si hay una reducción en el FODES, va a haber una reacción lógica. Los alcaldes van a tratar de compensar esa reducción a través de otros mecanismos. ¿Cuáles? Impuestos, tasas o contribuciones. Pero que se van a quedar callados los alcaldes sin dejar de hacer obra, yo lo veo un poco complicado. Van a tener que modificar o trasladar de alguna manera a las tasas, y eso sí creo yo
que los puede tener un impacto más negativo que positivo. A la gente no le gustan los impuestos, Julio, en los pueblos. ¿Y qué crees que son mandracos, magos los alcaldes para no hacer las cosas? Bueno, ¿Dónde se fondean? entonces que gestionen con el gobernador político departamental las obras como se hacía antes, Julio. Sí, cómo no, y te va a dar el 2024. Bueno. ¿Verdad? El tema no es de no gestionar, el tema es de efectividad. Es decir, ahora si esta oficina va a ser tan ágil y que en 6 meses vas a empezar a ver resultados, pues hombre, dijéramos, no se va a sentir. El tema es Jonathan Claro nos escribe y dice algo bien bonito para poder un poco colocarlo en la discusión. Ernesto, el FODES es más que obras, es un instrumento para estimular la autonomía municipal. El ISDEM no es obra, es asistencia técnico. Es cierto que el fin del FODES ha sido pervertido al final. Sí, pero bueno, pero no es el fin del FODES. Ese no es problema de la ley del FODES. Y no es problema de la ley del FODES. De quienes deberían de haber fiscalizado de una manera precisa cada una de las gestiones. Dejen de estar dando finiquitos con personas que están siendo cuestionadas. Por ejemplo. Entonces, eso es el punto. Dejar de ser un instrumento político para permitir o autorizar a alguien que está haciendo o para entorpecer que alguien se reelija en la alcaldía. Si eso no se quita en la Corte de Cuentas, vamos a seguir siempre con el mismo problema. Bueno, pero solo retomo lo de Julio, las consecuencias que van a pagar por esto que están haciendo, por este crimen, serán fuertes. Dice que siempre se ha cobrado el 5%, ¿cómo le llamaban a eso? De impuestos, de fiestas patronales. No, de obras. Cuando no, 5% para fiestas patronales. En las licitaciones, hombre, no, aquí alguien dice acá, no, que para de las comisiones. Para un secreto, dame esta obra y aquí tenés, ¿cómo el se llama? Diezmo le llamaban popularmente. Ajá. Pero bueno, ustedes hablan de Will Salgado y después hablan del diezmo. Varía del 5, 10, 15, 20. Lo que hay que cuidar es que el diezmo no pase a la nueva dirección. Sí, Tania. Que hay que tener cuidado que, como yo reitero, la corrupción solo se traslada. Ahora va a haber que estar pendientes que el diezmo no se traslade de funcionario. Ya se trasladó. Hay que... Existe ese riesgo, Tania, tenés razón. Existe el riesgo, no podemos asegurarlo. Ojalá y se filtren las obras y no vayamos a tener más paradas de buses de 40. Y fíjate, no van a haber obras. Puentes arriba de la acera. Y fíjate, no van a haber Tania, obras, se van a quedar con el pisto. Si revisamos los diferentes organismos que hubieron a lo largo de la historia en el siglo pasado, casi todos esos organismos, así como la Proveeduría General de la República, las juntas de fomento, los organismos, fueron procesados después sus dirigentes. A todos los metieron presos. Señores, hablando de dinero público, esta nueva Sala de lo Constitucional decreta inconstitucional el decreto 127 que limitó en aquel entonces al Ministerio de Hacienda a poder indagar, investigar, auditar y rescatar, según el término, 280 millones de dólares. Ahora hay luz verde de nuevo para esto. Es otro tema también vigente esta semana que merece también ser atendido, sobre todo cuando se trata de hablar de tapar todos aquellos hoyos fiscales. Pausa y regresamos con más informe de tráfico a esta hora de la mañana. No vamos a tener miedo. En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presenta el informe de tráfico a esta hora de la mañana. Mire qué bien está, al menos en referencia a esta imagen de ingreso de vehículos desde el sector de Oriente, es decir, Soyapango, hacia la capital. Gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. Recuerde usted, nos ponemos la azul, ¿verdad? Nos ponemos la azul para que juntos sigamos soñando. El motor de la Selecta somos todos. Nuestro acelerador no se detiene, nos entregamos con toda potencia para llegar a ese destino que nos hemos trazado y con el que todos los salvadoreños soñamos. Nos ponemos la azul porque sabemos que juntos podemos llegar más lejos. Así el tráfico a esta hora de la mañana, gracias a Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selecta. No vamos a tener miedo.
En un partido, si vos crees en vos mismo, te metes en la mente que vas a pelear por todo. Hagámoslo por nuestro país. Econoparts y Valvoline, patrocinadores oficiales de la Selección Nacional, presentó. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vámonos entonces al abordaje de otro tema. Cerramos el ciclo del análisis sobre las consecuencias, el impacto, los alcances que iba a tener o que puede tener esta propuesta, esta discusión que va a ser sometida a los alcaldes y por supuesto también a los diputados de poder reducir el FODES al 1.5% del 10, ¿verdad? Como se ha planteado, sí. La desaparición del ISSSTEM para ser sustituidos por, en este caso, la Oficina de Municipal de Desarrollo Municipal, DOM. Y ahora pasemos a conocer también otro de los grandes temas que esta semana se conoció y es una declaratoria de inconstitucionalidad de un decreto que aprobó la Asamblea Legislativa, creo que fue en el 2018, corríjame Tania, fue en el 2018, donde limitó al Ministerio de Hacienda indagar, auditar a empresas por la supuesta evasión de 280 millones de dólares. Dijo en aquel entonces la sala de que eso era improcedente. Ahora viene esta sala y dice no, hay legalidad para que lo haga Hacienda y por consecuencia esto es ilegal. Tania. En realidad lo que se hizo fue acortarle esos 3 meses en los que se podía continuar recuperando y ya habían procesos que estaban listos para decisión. Es decir, aquí definitivamente fue uno de los muchos descaros mayores que hicieron en el pasado, mediante los cuales se perdonó mucha, en realidad, posibilidad de incorporar dinero a las arcas del Estado a través de estas auditorías. Quizás hay que discutir un poco el hecho de que ya pasaron 3 años y que incluso las mismas acciones para hacer cobros de impuestos pues, son 3 años también. Quizás esa es la parte dificultosa, por lo demás, a mí realmente me parece que se hace un poco de justicia a una de tantas decisiones macabras que hicieron los que ya no están al perdonar, porque al final del día siempre pasa lo mismo. Aquí nosotros que somos los ciudadanos comunes, medios, hay otros que no pagan impuestos porque están en el comercio, digamos, que no están registrados, no declaran y que hay que hacer una labor titánica para incorporarlos y que todos seamos parte de que El Salvador camine en ese aspecto. Sin embargo, al final del día siempre somos nosotros los que sí pagamos y si no pagamos, Hacienda realmente nos ha tratado bastante duro. No lo digo por mi persona, pero conozco muchos casos, que incluso me ha tocado ver como abogada. Pero lo cierto es que las empresas, los grandes empresarios, que son los que al final del día van a aparecer después en los Panama Papers, en los papeles de Pandora, y que son los que evaden al fisco, buscan la forma de eludir, se llevan sus capitales de ganancia hacia los paraísos fiscales y como, es decir, no es ilegal eso. Lo ilegal es que sean a veces productos de actividades ilícitas, que sean producto de la evasión de impuestos, cuando aquí lo justo es que si aquí se produce con mano de obra salvadoreña, con aporte del Estado, pues que aquí también quede la ganancia que corresponde por el impuesto debido. Pero aquí lo que sucede es que no pagan impuestos o pagan muy poco o lo que deben de pagar se lo llevan para otras partes. Entonces, este solo fue un mecanismo macabro más de la oposición, de los de ahora oposición, antes partidos en el gobierno, para seguirle dando, digamos, más ganancias a los más ricos y más pobreza a los más pobres, porque cada dólar que no pagaron ellos, lo pagamos nosotros. Entonces, al final del día sí me parece que se va a hacer justicia, sin embargo hay que estudiar un poco o analizar un poco el hecho que ya pasaron 3 años. Yo creo que la sentencia de la sala le ha dado al Ministerio de Hacienda la oportunidad de ir a ver todos esos expedientes, revisarlos y ver a quién le pueden cobrar y recuperar el dinero. Yo entendía que los mayores beneficiados de ese decreto había sido la banca. Entonces, si a la banca le van a ir a cobrar impuestos, a mí me parece bien, ¿verdad? Porque la banca no perdona. Bien. Entonces, así es que hay que irle a cobrar impuestos a la banca, me parece correcto. Entonces, habrá que ver, hay que decirlo también, en su momento el Ministerio de Hacienda dijo en aquella oportunidad que no tenían la capacidad para investigar tanto expediente en 6 meses, porque faltaban como 6 meses para que venciera, digamos, la posibilidad de que Hacienda
cobrara todo eso, y entonces lo que hizo el decreto de la Asamblea fue acelerar el tiempo y decir, bueno, no tienen capacidad y solo faltan 6 meses, pues ya estuvo, ya no hagan nada, ¿no? Entonces, fue una amnistía. Y el presidente lo vetó, el presidente no lo vetó. Sí, no lo vetó. El ministro no tuvo nada. Exacto, es que también ahí parece que iba Alba Petróleos, ¿verdad? Claro. Entonces, por eso, porque lo interesante, Ernesto, es saber quiénes son esos beneficiados de esos 280 millones. De acuerdo. Que si te fijas es lo que nadie dice. Entonces deberían de decirnos quiénes son para saber, para entender por qué Rodolfo Parker presentó esa moción en la Asamblea Legislativa. Pues porque ahí es donde descubrimos verdaderamente quién está detrás. Hay un libro que se llama, a propósito que Tania mencionaba lo de los Pandora Papers, hay un libro que se llama, lo recomiendo, para que entendamos todas esas amnistías y esos manejos. ¿Cómo se llama? Se llama Los multimillonarios pagan millones para evadir billones. No, Ronald. Vale, miren, esto es sistema oligárquico puro, ¿verdad? O sea, este tipo de evasiones, este tipo de maniobras, esto lo hace la oligarquía. ¿Por qué lo hace? Porque son los únicos que pueden hacerlo. Y cuando Tania dice de que $1 que no pagan ellos lo pagamos nosotros, eso es correcto, eso es cierto. Por ejemplo, aquí no pagaron IVA, 30 millones de IVA por la gasolina de los aviones, pero yo que le eché 10 pesos de gasolina hoy en la mañana, mi carro pagué 1.30 por esos 10 pesos. Entonces, eso es oligarquía y eso es lo que hay que terminar en este país. Tenemos que llegar, bueno, hoy vamos para atrás pues, pero en el deber ser deberíamos de estar trabajando por tener una economía sin sistema oligárquico, una economía liberal, abierta, que nos hiciera progresar y en la cual todos fuéramos iguales ante la ley. Pero aquí el sistema oligárquico ha puesto a unos en un lado y a todos los demás nos ha dejado pagando los impuestos. Ellos no lo pagan. Julio. Bueno, ya no me dejaron nada aquí los compañeros, pero yo quiero retomar lo último. Los retazos, decía nuestro buen amigo y recordado Juan José Martel, ¿verdad? Estos son los retazos, decía. Dejaron el retazo con hueso, ¿verdad? Así decía, el buen recordado. Dios en gloria lo tenga. Un saludo hasta el cielo, Juan José. Sí. Te quiero decir una cosa. Yo no comparto el que debe haber dedicatoria. Es que Hacienda tiene que cobrar a quien le tenga que cobrar. No a un sector, no a una persona. A aquel que más gana es el que debe de pagar. Este es un principio de equidad tributaria, porque nadie puede estar por encima de eso. Los grandes países son lo que son por ese temor inquisitivo a no pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque de los impuestos se pagan todos los servicios. Lo que pasa es que en otros países no se roban los impuestos y entonces ven en obra, ven en seguridad social, y entonces la gente con gusto lo paga. Aquí la gente trata de ver muchísimas evasiones. Yo quiero retomar lo último que dijo Ronald. En el país sigue habiendo selectividad en la justicia. ¿Por qué razón? Mire, se le cobra IVA a los pescadores. Sí. El galón de gasolina que va, ahí paga el IVA. Paga el IVA a usted que está manejando. Tú, el fovial a los pescadores. Ajá. Y hoy te pregunto, ¿y quién tiene aviones aquí en El Salvador? ¿Qué no dice que es la misma razón, la misma disposición? ¿Cuál es el argumento para eximir a un sector tan millonario y a otros no? O sea, no veo la razón lógica, la congruencia que debe de existir en la equidad tributaria. Es que bonito, a mí sí me cobran el IVA, pero los otros no cobran bajo el argumento de que generan empleo. Si todos generamos de empleo de una manera indirectamente, nosotros pagamos secretaria, pagamos local, pagamos servicio, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la razón de que a unos sí y a otros no? ¿Es eso o no es eso selectividad? A mí me gustaría un pronunciamiento fuerte con respecto a esos 30 millones que se quitan en IVA. ¿No creen que sería más rentable que entraran a las arcas del Estado? ¿Verdad? Entonces, cuando ves ese tipo de desigualdad, este principio, a mí ya ni siquiera me gusta hablar de los derechos consagrados en la parte dogmática de la Constitución, porque todo ha quedado ya en el aire. Referirse a la Constitución como los derechos consagrados, tengo mi reserva.
No hay igualdad en la justicia, no hay equidad tributaria en la justicia, y aquí al amigo se le interpreta y al enemigo se la aplica. Eso no va a llevar a este país a nada bueno. Ok, voy a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bueno, vamos a ver. Había quedado darte la palabra, Tania. No sé si tú la solicitaste o fue Marvin. Pero a ver, Tania. Y fue Marvin. Marvin. No, pero en el tema específicamente sobre lo de los impuestos, esperemos que lo recupere. ¿va? No sé si ya prescribió, que era lo que decía Tania también. Los 3 años ya pasaron y va a ser un poco difícil para el, digamos, ¿verdad? Para el Ministerio de Hacienda ver qué casos tiene que revisar y que se pueda recuperar el dinero. O sea, eso está así, ¿verdad? Y ahí lo que queda en evidencia de eso es la complicidad tanto de Arena y del FMLN por quitar esas, ¿verdad? Acelerar ese proceso, porque o se beneficiaba Alba Petróleo o se beneficiaba el sistema financiero salvadoreño. Entonces, creo que eso es, digamos, lo que queda en evidencia con esa sentencia. Y vamos a ver si Hacienda tiene, digamos, la capacidad para recuperar ese dinero, ¿verdad? Porque, bueno, lo importante creo que sería ver la lista de las empresas para uno poder deducir el por qué hicieron eso. Bueno, ya eso Pero ya... esto es sistema oligárquico, fíjense bien, se los puntualizo. Entendería que la ley no permite hacer público, ¿verdad? Bueno, que el Ministerio de Hacienda eso es sistema oligárquico. Claro, claro. Eso es parte del sistema. Sí, eso es lo que hay que cambiar para que desarrolle esta gente. Cuando capturan a alguien, no destruir el FODES. Cuando capturan a alguien lo sacan en los periódicos, ¿verdad? Sí. Capturado, ¿verdad? Pero con la cosa de impuestos no se puede decir quién evadió y quién no, quién está procesado. No, una cosa es el ser y otra cosa es el deber ser. Tampoco es correcto que a un pandillero se estigmatice y lo saquen en primera plana con un rótulo o vestido de la alianza, ¿verdad? Eso es que ayuda a la verdad jurídica. No, eso es, dijéramos, un morbo, un populismo judicial, el hecho de sacar. Y si se equivocaron allá por los clasificados, te sacan la aclaración. Si acaso. Si es que te la sacan, ¿verdad? O sea, eso no es... Yo creo que el país, todos los ciudadanos, merecemos saber quiénes son los señalados. A mí me encantaría saber desde esos 200 y pico de millones de Alba Petróleo, a quiénes fueron destinados, ¿verdad? Quiénes son los que accesaron a esos créditos, y creo que sería sumamente interesante ver las figuras que aparecerán en ese momento. Entonces, yo creo que nos hace falta todavía que corra muchísima agua bajo el puente. Sí, yo creo... Sí, Tania. Que yo creo que es el origen, quizás, se me ocurre por el tema de lo de la prescripción. Habrán auditorías, me imagino yo, que como hemos visto en el pasado, en esta gestión, que se han tenido que suspender, porque así lo manda el Código Tributario, para ser certificados a la Fiscalía para iniciar los procesos penales correspondientes, porque el Código Tributario, si no me equivoco, allá por el 23, establece que cuando se detecta que puede haber cometimiento de ilícitos penales, tiene que suspenderse la auditoría y mandata. Eso no es potestativo, es imperativo categórico. Tiene que certificarse a la Fiscalía. Quizás también por allí va el origen de todo esto, porque habrán evasores que realmente merecieron ser certificados a la Fiscalía y que quedaron encubiertos el cometimiento de delitos bajo esta actuación que se dio hace 3 años aquí en el país. Ahora, eso que está diciendo Tania, esa figura de que habla, es que esa certificación, fíjense que no le da a la Fiscalía ninguna potestad para llegar a un arreglo. Y aunque el que haya evadido no puede arreglar en sede fiscal ningún tipo, tiene la obligación de irse directamente a los tribunales y ahí van a tener que ir a arreglar. Y ahí podemos conocer los nombres, en sede administrativa no. Muy interesante, ya en el juicio, porque es público. En sede fiscal no se puede llegar a ningún arreglo. Y lo otro que hay que destacar es el tema de la prescripción y el tema de la caducidad, así como su interrupción, ¿verdad? Porque si bien es cierto, la ley establece en algunos casos 3 años para las auditorías y en otras hasta 5 años cuando no se presentó declaración,
¿verdad? También hay mecanismos para interrumpir la prescripción. Entonces, creo que no podemos hacer un análisis general, va a haber que tratar caso por caso, y entiendo que el Ministerio de Hacienda así lo va a hacer, caso por caso. Otra situación interesante es lo que se ha revelado esta semana, que en 90 países han sido involucrados diferentes personas, que es lo de los Pandora Papers, y que, si bien es cierto, hay que decirlo, abrir una offshore en un paraíso fiscal no es ilegal, pero sí es ilegal ocultarlo a los ministerios de Hacienda de sus países y declarar de dónde viene ese dinero, y por lo cual, digamos, ¿verdad? Yo me he tenido que ir a otro país mejor a tener allá mi dinero porque no quiero que me controlen. Entonces, lo que revelaba el Faro sobre las offshore del expresidente Cristiani podría habilitar una investigación por parte de la Fiscalía para saber de dónde viene el dinero con el cual él abre esas empresas ahí. Aunque los montos que revelaba el Faro no son tan significativos cuando comparamos a otros expresidentes que aparecen también en esa lista, ¿no? El caso, por ejemplo, se le ha podido dar seguimiento como la familia Azcárraga Milmo, ¿verdad? Que llegó a ser en su momento Emilio Azcárraga Milmo, uno de los hombres más ricos de América Latina, ha utilizado los offshore para evadir impuestos. O el caso del presidente de Chile, donde queda bien claro cómo ha utilizado esas offshore para vender una minera cuando él era presidente, y que el último pago estaba sujeto a una no política que debía de hacer su gobierno para que esta minera pudiera seguir explotando, digamos, en Chile esos beneficios. Y estamos hablando de 108 millones en este caso. Bueno, a manera de conclusión. De esa forma se vendieron los bancos en este país y no pagaron IVA. Por ejemplo. ¿Verdad? 300 millones. Hay que ver cómo recuperamos el dinero de ese IVA de la gasolina en los aviones también. Y abrir cuentas no es delito, ¿verdad? Eso tiene que quedar claro. No el delito es el origen de la plata con la cual se abren las cuentas. Porque ¿para qué quiero abrir una cuenta? Para que no me controlen y no me... Y eso es delito aquí, ¿verdad? No sé si en otros países será delito el no declarárselo a Hacienda. Casi todos los países que han sido involucrados en este escándalo están las fiscalías y los ministerios de Hacienda diciendo que van a ir a investigar. Bueno, que también si llegara a trascender esto a la esfera penal y se dan condenas en lo penal, ¿qué participación o qué responsabilidad tendrían el diputado que promovió este decreto, así como los que votaron por el decreto y el que promovió el decreto? Responsabilidad penal que pudieran haber tenido también, porque eso, a la bandera del 125 de la Constitución, quieren ampararse muchas ilegalidades. Sí, igual que los que tenemos hoy. Julio. No. Bueno, yo creo que hay que esperar las decisiones del Ministerio de Hacienda. Ojalá haya individualización. Ojalá, más que exhibir, lo que se quiere recuperar los fondos, y los ejemplos que acaba de poner Ronald creo que es básico, ¿verdad? Hay que recuperar, no se vale que determinadas actividades no hayan pagado el impuesto de valor agregado. Anda de vos, no pagar con un IVA, a ver qué te pasa. Y tú estás hablando de millones. Ahí está uno afligido rebuscando y pidiendo pagos para hacerlo, porque es la opción que... O no declaras 1 año, 2 años las multas que te caen. Claro. ¿Y eso es selectividad o no? Ok. Bueno, Julio, gracias Tania, gracias a Ronald, gracias también a ti Marvin, a todos por darnos sus puntos de vista que ayudan, contribuyen precisamente a construir a cada quien de nuestros televidentes su propia lectura de los temas que aquí se abordan. Eso es parte de la misión que nosotros tenemos. Cuidémonos del COVID-19, por favor. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.